Amén, hermanos. Estamos viendo una serie, hermanos. La serie Una Iglesia Visible. Y quiero que vaya conmigo al primer libro de Juan, en el capítulo 1. Primer libro de Juan, capítulo 1. El versículo 7, hermanos. Cuando lo tenga por ahí, me indica con un amén. Primer libro de Juan, capítulo 1, versículo 7. Y después vamos a ir al libro de Proverbios. Primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos ¿qué? Comunión. ¿Quién? Unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vaya conmigo ahora al libro de los Proverbios, hermano. Libro de los Proverbios. Libro de los Proverbios, capítulo 1. ¿Ya lo encontró, hermano? Yo no. Ya lo encontré, ya, ahora sí. Libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 10 en adelante. Amén. Yo voy a leer el 10, usted el 11 y así terminamos. Dice la palabra en el versículo 10: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, ¿qué dice, hermanos? No consientas. ¿Qué dice el versículo 11? Los transgresores, vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hasta ahí, puede tomar su lugar. Gloria a Dios. Brevemente, hermanos, brevemente quiero que demos un pequeño repaso, ¿verdad? La semana pasada empezamos con esta serie, hermanos, Una Iglesia Visible, y estuvimos viendo la comunión del creyente, y vimos allí en el Salmo 25 y el Proverbio capítulo 3 versículo 32. Vimos, hermanos, parte de lo que es el significado de la comunión, la naturaleza de la comunión, y vimos, hermanos, también que la discordia y la división no convienen a ningún cristiano. Que los lobos acosen a las ovejas no es nada excepcional, pero que una oveja acose a otra es algo anormal y monstruoso. Recuerda que estamos hablando de la comunión, hermano, y pusimos esa imagen. Normal es que un lobo se coma a una oveja, pero que una oveja acose a otra oveja, eso ya no es normal. Hablando de la comunión, hermanos, nuestra comunión va mucho más allá de sentarnos junto a alguien, mucho más allá de tener un compañerismo, va mucho más allá de compartir un pan, aunque es parte de la comunión, pero va mucho más allá de eso. Y como iglesia necesitamos aprender, hermanos, sobre la verdadera comunión. Porque si aprendiéramos, hermano, y lo grabáramos aquí en el corazón y nos guiáramos a través de la palabra, se acabarían muchas riñas, mucha disensión, mucho pleito entre iglesias, mucho celo y contienda entre ministros. Aún en el ámbito del hogar, hermanos, muchas cosas terminarían, muchos problemas se opacarían, se eliminarían si entendiéramos que como creyentes somos llamados a la comunión. Diga conmigo: soy llamado a la comunión.
Y vimos que la comunión, hermanos, tiene que ver con participación, compañerismo, amistad, compartir los mismos objetivos, las metas entre miembros, estar unidos en propósito y pensamiento. Eso tiene que ver con comunión, hermano. Por eso nosotros, los creyentes, los que hemos entrado al camino de Dios, los que ahora estamos en luz, los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, los que hemos abandonado las tinieblas para andar en la luz, esos tienen comunión, hermano. La comunión es crucial dentro de la iglesia. La comunión hace visible la iglesia, porque esa comunión, hermano, lo que nos une. Mire, para empezar, tenemos el mismo espíritu, ¿verdad que sí? ¿O no? ¿Sí o no? Porque si tenemos el mismo espíritu, hermano, entonces el mismo espíritu nos lleva a toda verdad, nos lleva a toda justicia. Jamás el espíritu nos va a llevar a la contienda entre tú y yo como ovejas. Jamás. Jamás el Espíritu Santo, el Espíritu con el que hemos sido sellados, jamás nos va a llevar a la murmuración entre una oveja y otra. Jamás. Si nosotros escuchamos murmuración de alguien hacia nosotros, el Espíritu nos lleva a que exhortemos con amor y que volvamos a restablecer la comunión los unos con los otros, porque andamos en luz. Diga conmigo, andamos en luz, no en tinieblas. Porque de allá salimos, hermano. De allá salimos, de las tinieblas, de donde se murmuraba, de donde nos dañábamos, donde no teníamos unidad de pensamiento y no teníamos las mismas metas, no teníamos el mismo propósito. De allá salimos. Es impresionante que un creyente no le haya sentido a la vida cristiana. No le haya sentido porque no sabe vivirla. No sabe vivirla porque no tiene el deseo de vivirla. Todavía está encadenado, todavía está atado, todavía está luchando con la vieja naturaleza, todavía le atraen las cosas de las tinieblas. Por eso no puede tener una comunión normal con los creyentes. Y le es fácil a esa oveja convertirse en lobo de vez en cuando. Y por eso ataca en lugar de crecer. Aprendamos el requisito, hermanos, para esta comunión es que debemos de haber nacido. Debemos de ser una nueva criatura. Si no hemos nacido en Cristo, no podemos tener esa comunión. ¿Por qué? Porque el nacido de Dios anda en la luz, es luz. Pero el que no es nacido en Cristo anda en tinieblas, se mueve en las tinieblas, en la maldad, y por eso no puede haber comunión. Es tan simple y tan sencillo. Y de ahí, hermanos, eso nos ayuda a nosotros poder empezar a saber escoger el camino que Dios quiere que llevemos. Eso fue el requisito. Y vamos a ver, hermano, unas características de la comunión. Características que tiene la comunión. Y ya vimos esos textos. Ya vimos esos textos. Y la comunión, hermano, una característica es que estamos todos unidos. Como iglesia necesitamos estar unidos. La iglesia unida se hace visible. Mire, le doy un ejemplo. El día sábado, nosotros aquí en la iglesia trabajamos con grupos familiares. Hay varios grupos familiares en la ciudad de Colima. La mayoría se llevan a cabo a las 7 de la tarde. Cuando eso sucede los días sábados, aunque unos están en la villa y otros acá en la estancia, estamos teniendo comunión, porque hay unidad en el objetivo, unidad en el propósito. Estamos tratando de alcanzar almas por todos lados. Eso es tener comunión en el Espíritu. No puede ser que yo me levante en contra de un grupo familiar, cuando el grupo familiar, la única intención que tiene es glorificar a Dios, proclamar el evangelio, hacer discípulos y servir a la comunidad. Por eso le ponemos la visión ahí, para que nos unamos todos a la misma visión, hermano.
cuando no estamos metidos en la visión, cada uno anda en su propósito, cada uno anda en su objetivo y no avanza, no crece, porque somos un cuerpo. Y el cuerpo ha de crecer, hermano, de una manera que si crece un cabello, puede crecer la uña, puede crecer, hermano, en tamaño. El cuerpo va creciendo conforme se va nutriendo. Amén. ¿Habrá cuerpo de Dios aquí? ¿Cuerpo de Cristo? Amén. Entonces, ¿qué tenemos como características que son compatibles? Tenemos que somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. No sé si podemos poner la otra. Somos templo del Espíritu Santo. Y vamos a ir a ver ahí en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16. 1 Corintios 3, 16. Rápidamente, porque vamos a tener otra participación, hermanos, de los niños ahorita al final. Primer libro de Corintios 3, 16. ¿Lo tenemos, hermano? 15, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en quién? En vosotros. Ahora vaya conmigo a 2 de Corintios. Segundo libro de Corintios 6, 14 al 17. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios ¿qué? Viviente. Templo del Dios viviente. Vamos a dejarlo hasta allí. Somos templo del Dios viviente. Lo que habita en nosotros, hermano, es el Dios viviente. Por tanto, lo que yo pienso, lo que yo guardo en este templo, si lo hablo, hermano, de una manera corporal, pues, una manera corporal, yo debo de cuidar este templo. Debo de cuidar desde lo que como, debo de cuidar, hermano, que yo no vaya a imprimir nada en este cuerpo. No debo de andarme atravesando la lengua, hermano, ni el ombligo, ni ponerse cuernos por dentro, ni implantes de cosas, hermano, que ahora hay de tanta cosa. Hay gente que se implanta hasta cuernos, hermano. Se parten la lengua. El templo del Espíritu Santo debe de ser cuidado. Dígale a su vecino: cuida tu templo. Cuidar el templo, hermanos, porque en este templo habita, la Biblia dice que Él ya no habita en templo hecho de manos. Ahora Él habita aquí en nosotros, en nuestros corazones. Y si nosotros, hermano, también vamos a guardar moralmente este templo, pues entonces debo de guardar mis ojos, que es lo que yo veo. Aunque muchas de las veces, hermano, el hombre, el ser humano, se inclina al pecado y profana el templo, hace mal uso del templo. ¿Por qué habría de prestar estos miembros y meterme con una ramera? ¿Por qué una mujer habría de prestarse para meterse con un hombre y con otro, sabiendo que es templo del Espíritu Santo, si ha recibido a Cristo en el corazón? Pues si no lo ha recibido, entonces mira su cuerpo como una fuente donde puede sacar dinero. Si no tiene a Cristo, no tiene el temor, no sabe que es un templo. Usa su cuerpo como un instrumento para venderse allá afuera. Y por eso, hermano, es necesario que prediquemos la palabra y que le hablemos a los que venden su cuerpo, a los que están prestándose para la iniquidad, para la fornicación, para el adulterio. Porque el que es creyente debe de guardarse, porque es templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted se guarda, cuando yo me guardo, cuando protegemos este templo, usted y yo tenemos comunión en el Espíritu. Usted mira a un creyente que está mirando lo que no debe de mirar, y a usted le redarguye el Espíritu, y usted le dice: no deberías de estar viendo eso tú. No deberías de estarlo viendo, porque tú eres templo del Espíritu Santo. ¿Acaso no te redarguye algo allá adentro? No deberías de entrar a esos lugares. No deberías de tomar lo que no es tuyo.
Moralmente, espiritualmente, tenemos que guardarnos, hermano, como Dios manda, porque somos templo del Espíritu Santo. Esas son características compatibles, somos compatibles. Pero cuando yo me encuentro a alguien que dice ser creyente, pero que se come toda la basura del mundo, anda en pecado, anda en esto, anda en el otro, y dice, ándale, no hay problema, una no es ninguna, poquito no hay problema, no hay comunión. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene el templo de Dios con los ídolos? No tiene ninguna comunión. No podemos, más adelante vamos a ver que no debemos de participar, hermano, en muchas cosas. El creyente debe de guardarse porque es templo del Espíritu Santo, y por eso el camino de la santidad es el que nos identifica, porque nos estamos guardando para Dios, estamos guardando este templo. Sabemos que hay algo que puede dañar este templo y mejor no lo hacemos. Mire, hermano, el estar tome y tome y tome y tome coca, al rato se paran los riñones, y eso es dañar el templo. Decía el pastor de nosotros, alábale, coquero, alábale que Cristo te ama. No dejando de congregarse. Vaya conmigo a Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. Hebreos 10, versículo 25. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por qué, sino que exhortándonos, y tanto más cuanto que dice. Y mire, hermano, yo me di la tarea de buscar la definición de costumbre. Costumbre es un hábito adquirido por la práctica frecuente de un acto. Costumbre es hábito adquirido por la práctica frecuente de un acto. Costumbre en una nación o en una persona, hermano, costumbre en una nación o en una persona es el conjunto de inclinaciones y de usos que forman el carácter en uno. Son el conjunto de inclinaciones y de usos que forman su carácter, que lo distingue. La costumbre se origina de los hábitos. Mire, todos tenemos hábitos, ¿verdad que sí? ¿O no? ¿Cuántos no tienen hábitos? Todos tenemos hábitos. Tenemos el hábito, algunos, hermanos, la persona se levanta en la mañana, muchos, su hábito es a lo mejor ir al baño. Algo otros no será su hábito ese, será ir y tomar un vaso de agua. Algo otro será, qué sé yo, ponerse a orar. Ese es su hábito. Y conforme va practicando frecuentemente ese acto, se le va haciendo una costumbre. Entonces, las costumbres se originan de los hábitos. Los hábitos se forman, hermano, porque el hombre toma disciplinas que las va ejerciendo. La primera vez se levanta y hace aquello, pero con el tiempo va ejerciendo y va haciéndose una disciplina. Se hace el hábito, se convierte en costumbre, y después, hermano, la cultura es el conjunto de costumbres. Conjunto de costumbres forman una cultura. Conjunto de costumbres forman una cultura. Y cuando aquí el libro de los Hebreos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen, ¿por qué? Por costumbre. Entonces es porque ya se originaron los hábitos de no acercarse, de no buscar, y comienza en su casa a forjar una cultura. La cultura de esa familia es que ninguno busca de Dios.
Porque uno empezó con el hábito, se hizo costumbre. Y hermano, la cultura establece diferencia entre grupos de personas. La cultura del creyente es congregarse. La costumbre y el hábito es buscar de Dios. El que tiene comunión jamás dejará de congregarse. Aprenda eso, hermano. Anótelo en el corazón. Porque el no congregarse, hermanos, comienza con excusas. ¿Cuántos saben eso? Estoy cansado. Es el único día que tengo para la familia. Tengo mucho trabajo. Ahorita me voy a ausentar por un tiempo. Quiero avisarle, como por 3 años. Es el único día que tengo para lavar la ropa. Lavar el día del Señor, lavar la ropa. ¿Cómo le parece eso? Ya no siento lo mismo. Ya no estoy recibiendo como antes. Ya cumplí mi ciclo. Ese es muy común. Ya cumplí mi ciclo. Ya no hay nada más que pueda aprender. Necesito otras alturas. Nadie me atiende. Y bueno, excusas. Entonces, comienzo con una excusa. La ejerzo y se hace una disciplina. Y esa disciplina la convierto en un hábito. Y del hábito surge ¿qué? La costumbre de no congregarse. Un creyente que no se congrega se muestra egoísta, hermanos. Piensa que no debe de compartir su experiencia con los demás. Josué en su época le dijo a toda una generación, le dijo: escojan ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero más adelante, hermanos, se levantó una generación que no conocía de Dios. A José le pasó lo mismo. Cuando José el soñador, hermano, estaba en Egipto, la gente conocía de Dios. Pero después de que muere José, se levanta un faraón que no conocía a José ni a Dios y se apartaron de Dios. Así sucede cuando el padre comienza con una excusa: hoy no vayamos, estoy cansado, no he comido, esto y lo otro, y es mucho, y te estás aquí y te estás acá. Hasta que de repente él o ella o los hijos ejercen una disciplina en la casa de no congregarse y ponen las excusas habidas y por haber, hasta que en la casa se le hace costumbre. Y no solo a esa familia, pero los que van naciendo detrás, generación tras generación, ya es cultura en ellos que no busquen de Dios. Por eso, dígale a su vecino: no dejes de congregarte. Falta una vez, falta otra, después anda en una congregación, después anda en otra, porque no quiere comprometerse en ninguna, para que no le pidan respuesta de nada, para que no le llamen la atención en nada. Anda aquí, anda allá, anda en todo lado, hasta en la pulga anda, porque no se quiere comprometer en ningún lado. Entonces, no dejemos de congregarnos. Y también, hermanos, Primera de Juan 1:7. Vamos a Primera de Juan 1:7. Tengo que ir rápido un poquito porque viene la participación de los niños. Primera de Juan 1:7. ¿Sí está la iglesia en este día? Amén. Dice: pero si andamos en luz, ¿como quién? Como Él está en luz. ¿Qué dice, hermanos? Tenemos comunión unos con otros. Si andamos en luz, tenemos comunión. La luz, hermano, tiene mucho que ver en nuestra vida. La luz hace visible todo, ¿verdad que sí? Aún la luz, una pequeña luz, vence las tinieblas. Cuando un creyente anda en luz, hermano, usted va a ver su conducta es de luz. Ahora es hijo de Dios y es llamado a ser luz. El que no es hijo de Dios, la Biblia dice que el incrédulo es hijo del diablo. Anda en tinieblas, anda en el pecado, en la inmoralidad. No se acerca a la luz, hace las cosas a escondidas, donde nadie le vea, porque anda en tinieblas. Le es normal. Puede estar en la iglesia
y puede emocionarse con los cantos, pero no es de luz. Está en las tinieblas, lo esconde. Al salir de aquí, al salir de escuchar la palabra, al salir de donde se predique la palabra, vuelve otra vez a las mismas tinieblas, a su misma conducta. Por eso, hermano, cuando nosotros, alguien dice, es que yo soy cristiano, y usted no ve la luz en él, lo más posible es que no sea un creyente. Le hace falta el requisito para tener comunión. ¿Cuál es el requisito? Haber nacido de nuevo, ser de la misma naturaleza. Ahora nosotros no somos nacidos de la carne, somos nacidos ¿de qué? Del Espíritu. Y el que ha nacido del Espíritu ha entrado a la luz. La luz ha entrado en él, es llamado a ser luz, y donde quiera que se para, espanta las tinieblas, porque es luz. Entonces, hermano, no puedo acariciar el pecado. Pudiera ser que sea rico el pecado, pero no puedo acariciarlo. Yo ya estuve en las tinieblas, ahora necesito andar en luz para tener comunión con los demás hermanos. Porque cuando no se entiende la comunión, no nos podemos entender. No nos podemos entender. No tenemos la misma convicción, como si tuviéramos un espíritu uno y otro espíritu otro. Algunos pudieran aprobar un poco de pecado, otros no aprueban el pecado. El Espíritu nos ha sacado de allí del pecado. ¿Por qué habríamos de aprobarlo? ¿Por qué habríamos de continuar sin tener comunión? ¿Por qué habría de participar, hermano, de lo que se hace a los ídolos, cuando tengo a un Dios que es más grande que cualquier ídolo? Si ve cómo la iglesia debe de ser visible. Visible, es visible, anda en luz, comparte la misma naturaleza, comparte del corazón lo que Dios ha plantado allí. Y por eso la persona, hermano, se goza en las cosas de Dios. El que anda en pecado batalla para tener comunión con el Espíritu. Y por eso, mire, hermano, voy a poner aquí, ¿verdad? O más bien que el Señor nos ponga un poquito de sal y limón a la herida. Muchas de las veces la persona no alaba al Señor. Muchas de las veces, no puedo generalizar, porque puede ser que alguien llegue enfermo algún día a la iglesia y no puede ni levantar las manos ni gozarse porque está enferma la persona. Pero usted y yo sabemos de lo que estamos hablando. Muchas de las veces la persona no avanza espiritualmente porque tiene tinieblas ahí metidas y se ha roto la comunión con Dios. El pecado rompe la comunión. No es que no siento ya, es que el corazón ha sido invadido y ahora ya no puede alabar a Dios. Ahora ya no puede abrir la palabra, ya le es pesado, ya la luz la dejó a un lado. Y la palabra dice, ya vosotros estuvisteis en un tiempo en las tinieblas, ya. Ahora tengamos comunión los unos con los otros. Y para tener comunión el uno con el otro, debimos de tener primero la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pregúntale a tu vecino, dígale, ¿con quién tienes comunión? Entonces, las características incompatibles, hermano, rápidamente las incompatibles. ¿Cómo le parece esta? Mire, la que sigue. La luz y las tinieblas, relación incompatible. Pero mamá, es el hombre que amo, él me prometió que se va a convertir. ¿Cómo le parece? Mire la sonrisa de: no os unáis al yugo desigual. Por algo, porque no hay comunión. Porque tarde que temprano la comunión ya no es compatible. No puede haber esa compatibilidad. No te preocupes, Clemencia. Estoy seguro que una vez que casados, podré ir cambiando esos pequeños detalles que me preocupan de él. En el fondo es muy bueno. Pero ¿qué no decía Corintios? ¿No qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, iglesia, ¿por qué dice que no hagamos eso?
Porque no hay compatibilidad, no tiene la misma naturaleza. Y nosotros ahí de bien, hermano, ahí andamos de repente haciendo un negocio con un incrédulo, sin el temor de Dios, sin el temor a la justicia. Y de repente, fíjese que se me vino abajo el negocio. ¿Por qué? Pues es que yo veía que era tan buena persona. ¿Y la naturaleza? No se vio la naturaleza. No se vio la naturaleza. Por eso, hermanos, la iglesia es llamada a ser visible. La iglesia es llamada a ser visible. Y lo visible parte de tajo, corta con las cosas que la Biblia, hermano, nos enseña que no entremos, porque la Biblia nos llama a que seamos una iglesia visible. Dígale a su vecino: sé visible. Seguimos adelante. No participamos en pecados ajenos. ¿Qué decía Proverbios 1:10? Oh, si te invitan los malhechores, si te invitan los malhechores, no hagas caso. Oiga, mire, hermana, que aquí tengo un negocio que le va, mire, si, usted nomás hágase de la vista gorda. Usted nada más, mire, no, ni fijándose, ni se nota. Y de repente la persona comienza a participar en pecados ajenos. ¿Qué relación, qué comunión hay ahí, hermanos? No hay comunión. No puede haber comunión de tal manera que la naturaleza de uno y la naturaleza de otro debe de ser palpable, visible. Por eso uno necesita, hermano, buscar de Dios, pedir discernimiento, buscar ayuda, pedir consejos a gente madura en el evangelio, ¿verdad? No puede estar allí participando. Es que el hermanito me invitó porque quería orar por mí, sí, y me dijo que fuera sola a su casa. ¿Será hermanito? ¿Qué hermanito anda invitando a una hermanita solo a su casa? Ya que a veces no son hermanitos, hermano, porque la carne es carne y tenemos que resaltar eso. La carne es carne y el carnal anda pensando en las cosas de la carne, y si practica eso, entonces su naturaleza es pecaminosa y necesita a Cristo, hermano, esa persona. ¿Sí está la iglesia aquí en este día? Lo veo muy serio. Dígale a su vecino: sonríe, que Cristo te ama. Entonces no participamos, hermano, de esas cosas. ¿Por qué? Porque no hay comunión en el Espíritu. Alguien que te está provocando a que caigas en tentación, no hay comunión. Tiene que decirle: vete de aquí, Satanás, en el nombre de Jesús. No le vaya a decir cruz, cruz, porque eso no funciona. Y por último, hermano, cuando hay comunión, la relación compatible, el creyente no aborrece a su hermano. No, hombre, es que ese hermanito, la verdad, siquiera Dios se lo llevara antes de tiempo, hombre. Esa hermana no la aguanto yo, la verdad, no la aguanto. Esa hermana definitivamente, no, hasta de iglesia piensa cambiarse por una hermana. Si supiera que en la otra iglesia también hay más hermanas. Es que ese dinero que le prestó y ya se le hizo una raíz de amargura. No aborrece a su hermano, porque hay comunión en el Espíritu. Pero mire, hermano, la falta de práctica de estos principios tan básicos es la que ha destruido muchas iglesias. ¿Sí sabía usted eso? Es la que ha destruido muchas iglesias, es la que ha destruido matrimonios, es la que ha destruido ministerios, porque no se entiende la comunión que tenemos en el Espíritu. Y por eso la Biblia nos llama, hermanos, a que nosotros no dejemos de congregarnos, sino que agarremos la cultura de congregarnos, que no aborrezcamos a nuestro hermano, sino que lo amemos porque andamos en luz. Ese es el mandamiento que el Señor nos dejó, que nos amemos los unos a los otros. Pero ¿cómo puedo yo amar a alguien que no veo, pero me es fácil odiar a alguien que sí veo? No hay coherencia. Si amo al que no veo, con más razón tengo que amar al que veo. Entonces, hermano, ¿por qué habríamos nosotros
de romper la comunión que hay entre nosotros. De repente, a lo mejor salimos mal en algo en el ministerio. Bueno, tomemos cartas en el asunto, pidámonos perdón, pues, arreglemos las cosas. De repente, ¿sabes qué? Cometí el error, iba a decir el error de prestar dinero. Entendí que la palabra dice, ¿verdad?, que no salga yo por fiador. ¿Sabes qué? Quédate con los 35 pesos con 75 centavos. Pero que haya comunión entre nosotros. Que haya comunión. ¿Cómo es nuestra conducta ante el incrédulo? ¿Cómo es nuestra conducta? Si una persona es incrédula, hermano, y el otro es creyente, muéstrale la luz. Muéstrale que eres una iglesia visible. De repente hacen una fiesta en el trabajo, un banquete, y luego por ahí el patrón, ¿verdad?, dice, pues le vamos a pedir a fulanito que nos dimos cuenta después de 20 años que es cristiano. Y él dice que él puede bendecir los alimentos. Pues 20 años y en la empresa nunca se supo que era creyente. ¿Habrá sido creyente? Creyente de la secreta. No era luz. ¿Por qué habría de compartirte el evangelio si estoy más frío que tú? Si mi propia condición no me interesa, ¿por qué habría de interesarme la tuya? Tal vez mi condición, no tengo la naturaleza que me exige que yo hable a otros de Cristo. Y vivo una vida de creyente, entre comillas. La vida del creyente, hermano, es un reto todos los días. Es un gozo y es una alegría. Es, hermano, retos para valientes. Verdaderamente los que lo toman arrebatan el reino de los cielos. Si para dejar las cosas a medias el mundo, hermano, nosotros hemos sido llamados a completar todo, porque en Cristo todo lo podemos, porque Él es el que nos fortalece. Entonces, por más que me duele el corazón, por más mal que me haya hecho alguien, la Biblia me llama a que yo me reconcilie. Yo tengo el ministerio de la reconciliación. Y debo de hacer a un lado el coraje, porque no debo y no puedo aborrecer a mi hermano, mucho menos a los que sirven en la obra del Señor. Por eso, hermano, el evangelio no es un evangelio barato. El evangelio transforma las vidas. El evangelio cambia la trayectoria del ser humano. El evangelio transforma, hermano, cambia. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Al vil pecador, al vil perseguidor de la iglesia, lo convierte en un defensor de la fe, como lo hizo con Saulo. Tengamos comunión, hermano. Tengamos comunión. Practiquemos la comunión. Vivamos en luz. No dejemos de congregarnos. Sirvamos al Señor. Hagámoslo. Pronto vendrá Cristo por su iglesia, hermano. ¿Qué comunión tienen las tinieblas con la luz? Ninguna. Póngase de pie, hermano. Si le pueden ir a hablar ya a mi esposa. Y ahí donde está, solamente, hermano, pidámosle a Dios que nos ayude a tener comunión. Padre, en esta hora, ayúdanos a tener comunión como tú la tenías y la sigues teniendo con el Padre. Hoy nos has dejado a tu Espíritu Santo. Se han roto relaciones, se han abandonado asientos a causa de la falta de comunión. Iglesias han caído, ministros han quedado en el olvido, familias arrastran una frialdad, un pasado. Cuando te tenemos a ti, Señor, tú que haces milagros y prodigios, ayúdanos a tener comunión contigo, Padre, a través de tu Hijo, que a hoy nos ha enviado a su Espíritu Santo. Y que todos tengamos esa comunión los unos con los otros. Ayúdanos a aprender a amarte, Señor, y amarnos los unos a los otros. Ayúdanos a aprender a servir los unos a los otros. Te pedimos perdón, Señor, por cuantas veces hemos fallado en la comunión, por cuantas veces hemos interrumpido con nuestros delitos y pecados la comunión con tu Espíritu Santo.
Levántanos, Jehová, levántanos, pues es un llamado que nos haces como iglesia a todos, Señor. Levántanos en esa área, que tengamos comunión firme, que seamos una iglesia visible para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.